Hola mis amados hermanos y hermanas en Cristo, mis amigos, donde quiera que estén viendo, escuchando este programa, les doy la bienvenida y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en diciembre, mes de la alegría, mes del perdón, de los amigos, de la celebración, etc. Y vamos a ver este tema que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ver este tema pues de acuerdo con la palabra de Dios, porque todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que vemos, queremos que esté respaldado por la revelación de Dios para nosotros en Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre, aunque no hay la seguridad de que haya sido ahí. De hecho, no fue el 25 de diciembre, pero no hay suficiente información como para definir la fecha, ni siquiera el año. Según los historiadores, los eruditos que han investigado de acuerdo con datos históricos, de acuerdo con los reyes que hubo y los diferentes eventos y todo eso, piensan que pudo haber sido entre el año 6 y el 1 antes de Cristo. Esto es pues, por errores de calendario y falta de información. Lo importante es que recordemos este grandioso acontecimiento para la humanidad. Lo más grande que le ha sucedido a la humanidad es que Dios mismo venga a estar con nosotros. Por eso el tema se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque refleja la buena voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, esto nada tiene que ver con Santa Claus, con los pinos adornados, con los trineos, con los renos, etcétera, los monos de nieve y todo eso, aunque por ahí significan la Navidad, pero estamos hablando de la palabra de la Biblia. Entonces, hay una corriente muy popular que se está haciendo entre los humanistas y que ya está muy extendida, de no mencionar la palabra Navidad, porque la Navidad significa natividad, y natividad quiere decir nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo encarnado. Entonces ahora hay esa tendencia que nosotros los creyentes debemos de cuidarnos de no caer en esa tendencia. En vez de decir feliz Navidad, dicen felices fiestas, para no mencionar la palabra Navidad, que implica a Jesús. O en inglés, en vez de decir Merry Christmas, ahora dicen Happy Holidays, hacer un lado la palabra Christmas. Entonces, para esto pues vamos a ver poco a poco lo que la palabra enseña. El primer punto que la palabra enseña es precisamente que ese ser que nace, Jesucristo, ese niño llamado también el niño Dios, algunos dicen pues era hombre, y otros dicen era Dios, y otros dicen era mitad hombre y mitad Dios, y la realidad es que la Biblia enseña que es 100% hombre y 100% Dios. Vamos a decir, la divinidad de ese ser, pues viene porque, como vamos a ver más adelante, su madre María concibió por obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo, y de ahí su naturaleza divina. Y su naturaleza humana, pues, de María escogida para que de ella ahí concibiera y naciera este niño. Entonces, ese Cristo que estuvo en la creación, esa segunda persona de la Trinidad, viene a nacer en María. Entonces, su existencia no empieza ahí, sino que viene desde la eternidad hacia atrás. Y para esto vamos a leer en la Biblia el Evangelio
según Juan, según San Juan, donde aquí el apóstol nos habla y nos dice, vamos a leer ahí el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 5 y luego el 9 y luego del 14 al 18, que nos hablan y nos dejan muy claro este concepto. Dice, en el principio era el Verbo. Recordemos que el Verbo es la segunda persona de la Trinidad. El Verbo de Dios, Jesús, es el Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Fíjense, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 14. Y aquel Verbo, por medio del cual se hizo toda la creación, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, encarnó, por eso se llama el Verbo encarnado a Jesús. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Aquí se refiere a Juan el Bautista. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También con respecto a la preexistencia de Cristo, antes del nacimiento en Jesús, dice el libro de Colosenses 1:16 y 17, dice, porque en Él, o sea, en el Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Fíjense qué claro está aquí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, el primer concepto con respecto al estudio que estamos viendo es ese, que el Cristo tiene la preexistencia desde la eternidad. ¿Sí? Ahora, en los libros de la Biblia, lo que es la parte del Antiguo Testamento, ya había sido profetizado, o sea, Dios había revelado a través de sus profetas ese momento en el cual la gracia de Dios se iba a derramar sobre la humanidad pecadora, la humanidad perdida, y entonces viene esa gracia de Dios y hay ciertas promesas. Por eso decimos que es el nacimiento de Jesús fue profetizado, y vamos a ver solamente algunas partes, porque todos los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia Jesucristo, porque por medio de Él iba a ser la gracia. Todo aquello que no fue logrado por la ley de Moisés, o sea, por los mandamientos y todo eso, dice, nos llegó por medio de Jesucristo.
Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está la profecía de Isaías 7:14, una de tantas profecías. En el 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya en Isaías 11, del 1 al 2, también nos da esa profecía. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Recordemos que Isaí es el papá de David. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y reposará sobre él el espíritu de Jehová o de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice, hablando de Belén, en la profecía donde había de nacer ese Mesías, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando lo que ya hemos comentado. Entonces, ya fijamos dos conceptos muy claros, el sentido de la preexistencia de Cristo y el sentido de que fue anunciado por los profetas. En Lucas, ya el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 13 al 17, dice, hablando de Zacarías, dice el padre de Juan el Bautista, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y hablando de Juan, le dice en profecía, le dice en revelación, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, o sea, del Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todo esto nos está hablando de que Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor. O sea, todo está bien planeado por el Señor. Juan el Bautista enviado para preparar el camino, y aquí dice todo. A este niño le fue dado una profecía, a Juan el Bautista, y dice, y tú, en Lucas 1:76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás
delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces Juan el Bautista estuvo predicando y cumpliendo el propósito que Dios le dio, que es preparar el camino porque viene el Señor. En Mateo 3, del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, ya predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok, entonces vamos al punto 4. Recordemos el punto 1, la preexistencia de Cristo. El punto 2, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y punto número 3, fue mandado Juan el Bautista para preparar el camino al Señor. Entonces vamos a ver ahora el aspecto de cómo es que Dios le anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Cómo le anuncia Dios a María, a la Virgen María, que ella había sido escogida para que de ella, en su vientre, fuera engendrado ese maravilloso Emmanuel, Dios con nosotros? Dice Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un saludo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esa? O sea, obviamente estaba sorprendida. Dice, se turbó por sus palabras. ¿Qué saludo es ese? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Pues no era algo que sucediera en ese momento. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María, no temas. O sea, claro que ella le dio temor, ve un ángel y el ángel le da un saludo muy raro. Entonces el simple hecho de ver el ángel pues le infundió temor, y el ángel inmediatamente le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María halló gracia delante de Dios. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¡Wow! Además del susto, de la impresión de que se le aparece un ángel y le da un saludo raro, pues imagínense lo que pensó cuando le dice: y además vas a estar embarazada. Vas a tener un hijo, vas a tener un niño, y le vas a poner por nombre Jesús. Y le dice: este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? Pues a pesar de que estaba desposada con José,
todavía no se había consumado el matrimonio. Dice, no conozco varón, quiere decir, pues no he tenido relación matrimonial con él ni con nadie. Y fíjense lo importante de lo que estamos diciendo. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Wow. Tremendo la forma en que Dios envió al ángel Gabriel a darle ese anuncio a María. Dice el libro de Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, bajo la ley que Dios dio por Moisés, los mandamientos y todo eso. Ahora vamos a ver la respuesta de María. El tiempo se nos está terminando, pero bueno, vamos a alcanzar a ver este otro punto. ¿Qué respondió María? Dice Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fíjense qué hermosa respuesta. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, la humildad. Soy la sierva del Señor, esa jovencita virgen, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y luego en el Lucas 1:46 al 49 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma le llamó a ese futuro ser que iban a ser Dios mi Salvador. Esto tiene mucha profundidad. Ella le llamó Dios mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Bien, pues vamos a continuar, si Dios quiere, el próximo domingo. Este mes de diciembre debemos saber qué celebramos. Debemos estar gozosos porque Dios mostró su buena voluntad para con la humanidad perdida, que no tenía ninguna opción de salvación, y entonces manda a su Hijo a nacer. Él mismo, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así es que vamos a estar pendientes. Este estudio continúa el próximo domingo, muy interesante. Vamos a ver cómo José tuvo dudas, vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús y todo eso para que sea a través de la palabra lo que aprendamos y no de leyendas y de programas de televisión y películas y fábulas, sino la verdad de la palabra. Bien, pues nos vemos la próxima. Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta pronto.